Queridas estudiantes, en esta segunda parte vamos a ver las precauciones de aislamiento, que son precauciones especiales, como ustedes pueden observar en las imágenes que aparecen en la diapositiva. Esta presentación también es de la profesora Irma Balbiani, ¿cierto? Y fue actualizada por mí. Espero les guste. Obviamente es un tema muy contingente, por lo tanto es muy importante que lo sepan y lo manejen absolutamente. Las precauciones de aislamiento son precauciones especiales y específicas, como yo les había mencionado, basadas en el mecanismo de transmisión, ¿cierto?, usado por los agentes infecciosos. Entonces, de estas precauciones específicas se van a desprender tres precauciones de aislamiento. La primera es la precaución de contacto, la segunda, precauciones para evitar la transmisión por gotas, y la tercera, que son las precauciones respiratorias o de vía aérea. Existen algunos principios sobre las precauciones de aislamiento. Lo primero es que debemos conocer el objetivo del aislamiento del paciente. Segundo, conocer el mecanismo de transmisión del agente infeccioso. Tercero, se debe aislar al foco y no al paciente. Cuarto, debe prolongarse durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos de las precauciones de aislamiento? Primero, prevenir riesgos de transmisión del agente infeccioso entre un paciente y otro, y entre el paciente y el equipo de salud y viceversa. También interrumpir la cadena de transmisión y finalmente prevenir y controlar brotes. En la siguiente imagen podemos ver un diagrama de la cadena de transmisión de infección, ya que es muy importante porque está el lavamanos, ¿cierto? Que es un objeto inanimado que está contaminado. Está la persona, ¿cierto? Que es el reservorio que se contaminó, que es animado, ¿cierto? La puerta de salida, que es donde se va a ir a contaminar, ¿cierto? Aparece el agente y la vía de transmisión, que en esta imagen podemos observar que es el aire, ¿cierto? No hay un contacto directo, pero sí va por vía aérea. Está la puerta de entrada, ¿cierto? Que es cuando ya empieza a tomar contacto con el huésped. ¿Cuáles son algunas medidas de control para evitar, cierto, estos brotes? Primero, el lavado de manos, las barreras que podamos utilizar, los insumos, ¿cierto? El equipo usado en el paciente, los equipos usados en general en el paciente, la ropa del paciente, artículos para la alimentación, que la habitación sea la adecuada, que los elementos cortopunzantes se desechen donde corresponden y que sea adecuada o adecuado el traslado de muestras. En la siguiente diapositiva podemos observar, ¿cierto?, un lactante dentro de una incubadora en donde pudiese estar haciendo, por ejemplo, un aislamiento. Como ya les había adelantado, existen categorías de precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. La primera es precauciones por vía aérea, la segunda precauciones por gotitas y finalmente las precauciones por contacto. Sobre las precauciones por vía aérea, su objetivo es reducir el riesgo de infecciones transmitidas por la vía aérea. Esta transmisión es a través de partículas de 5 micrones o menos que pueden permanecer en el aire por largos periodos de tiempo. Los microorganismos son dispersados por corrientes de aire, incluso más allá de la habitación donde son generadas. ¿Cuáles son algunos cuadros clínicos que requieren precauciones por vía aérea? La tuberculosis,
la varicela, el sarampión, la rubiola, el herpes zóster diseminado y el hantavirus. ¿Cuáles son algunas medidas de control para las precauciones por vía aérea? Primero, ¿cierto? Las precauciones estándares y el lavado de manos. Con respecto a la habitación, esta habitación debe ser individual en lo posible y siempre debemos mantener la puerta cerrada. Además, la habitación debe estar con presión negativa, ¿cierto? Tiene un sistema especial de ventilación en donde el aire no se filtra en teoría hacia las otras habitaciones, sino que se va por un conducto especial. También se debe disponer de lavamanos dentro de la habitación. Y otro dato es que se pueden colocar simultáneamente dos pacientes con la misma infección en una misma habitación, ¿cierto? Que se llama cohorte. Además, se deben utilizar mascarillas de alta filtración, que son las mismas mascarillas que se utilizan para el COVID, y el uso de mascarilla en todo momento por el personal, evitar la entrada de personal susceptible en el caso de sarampión, varicela y rubiola. Y con respecto a los traslados, se deben limitar al máximo y cuando se requiere, ¿cierto?, trasladar al paciente con mascarilla. Y finalmente se debe utilizar delantal y guantes, ¿cierto? Este uso es en caso de presencia de fluidos. En la siguiente diapositiva les dejé un link que es de la red de medicina intensiva, ¿cierto? Para que lo puedan revisar. Hay mucho material sobre COVID y sobre precauciones, ¿cierto? Estándares y de aislamiento. Y además dejé en el aula un PDF que es específico sobre las medidas de aislamiento para coronavirus. Es de lectura obligatoria, va a entrar también en la prueba, porque obviamente hay algunas medidas que se extreman, ¿cierto? La precaución de aislamiento para vía aérea es la más compleja o la que más requiere cuidados y es parecida a la que se utiliza en COVID, pero obviamente en el caso de COVID se extreman las medidas. La siguiente precaución que vamos a revisar es la precaución por gotitas. Esta está orientada a reducir el riesgo de infecciones transmitidas por gotitas. Esta transmisión se produce por exposición a la conjuntiva o mucosa nasal u oral con partículas sobre 5 micrones y que se pueden proyectar hasta 1 metro al toser, estornudar, hablar y realizar algún procedimiento y que entran al huésped susceptible, ya sea por mucosa o conjuntiva. ¿Qué requiere estas precauciones por gotas, cierto? Primero, la higiene de manos, la utilización de guantes, la utilización de mascarilla quirúrgica y que las visitas sean restringidas. ¿Cuáles son algunos cuadros clínicos para precauciones por gotitas? Primero tenemos infecciones por Haemophilus influenzae y también por Neisseria meningitidis, también por difteria, por el coqueluche y por el micoplasma, por adenovirus, por parotiditis y por rubiola. ¿Cuáles son las medidas de control? Primero, ¿cierto? Las precauciones estándares y el lavado de manos. Con respecto a la habitación, debe ser individual si es posible o separación de por lo menos 1 metro de otros pacientes o visitas. También pueden colocarse simultáneamente dos o más pacientes con la misma infección, que ustedes saben que es que está una corte, ¿cierto? Que hay más de 2 personas con la misma infección. Y pueden permanecer con la puerta abierta. Además, se debe utilizar mascarilla quirúrgica, ¿cierto? Y esta mascarilla la tenemos que utilizar cuando trabaje a menos de 1 metro del paciente.
Con respecto a los traslados, el traslado del paciente debe limitarse a lo indispensable y cuando se requiera trasladar al paciente debe ir con mascarilla. Las precauciones por contacto están orientadas a reducir el riesgo de infecciones transmitidas por contacto, que puede ser por contacto directo o por contacto indirecto. El contacto directo es la transferencia de piel a piel desde una persona infectada o colonizada a un paciente susceptible, ¿cierto? Por ejemplo, a través de las manos del personal. El contacto indirecto es la transferencia a través de un objeto que haya estado en contacto con el paciente. ¿Cuáles son los cuadros clínicos para precauciones por contacto? Primero, las diarreas incontinentes. Segundo, la infección o colonización por bacterias multiresistentes. Las infecciones entéricas, por Clostridium, por Escherichia coli, por Shigella o por hepatitis A. El virus respiratorio sincicial y lesiones de la piel altamente contagiosas tales como herpes simple, impétigo o celulitis. Para precauciones por contacto, ¿cuál es la indumentaria del personal sanitario? El que utilice guantes y el que utilice bata. Como medidas de control tenemos las precauciones estándares y el lavado de manos, la habitación individual si es posible. Pueden colocarse simultáneamente 2 o más pacientes con la misma infección, ya vimos que eso es un corte. Y las visitas restringidas y deben usar delantal y guantes. ¿Cuáles son las medidas de control? El utilizar guantes limpios de procedimientos, tanto en la atención del paciente o usuario, como al manipular cualquier elemento que el usuario haya utilizado. Y otro dato importante es retirar los guantes, ¿cierto?, en la misma habitación inmediatamente después de su uso, y el lavado de manos debe ser con clorexidina por 20 segundos. Se debe utilizar delantal limpio al entrar a la habitación o sector del paciente, la remoción de guantes y delantal al abandonar el ambiente del paciente, y podemos colgarlo a la entrada del cuarto y debemos cambiarlo en cada turno o apenas se moje. Con respecto a los traslados, se debe mantener precauciones en caso de traslado, asegurándose de evitar contaminación del ambiente a su alrededor. Y también debemos cubrir al enfermo con ropa limpia antes de salir de la habitación. Con respecto a los equipos, el uso de equipos no críticos debe ser de uso individual y se debe limpiar o desinfectar según la normativa del establecimiento. Y la ropa contaminada debe ir en doble bolsa y debe estar señalizada. En la siguiente diapositiva podemos ver a una persona que se encuentra con esta precaución y que recibió una visita y cómo debe estar la persona que visita. En la siguiente diapositiva, ¿cierto? Ya finalizando todo lo anterior con las precauciones especiales de aislamiento, vamos a ver un tips de lo que ocurre en el aislamiento de protección en pacientes inmunocomprometidos, ¿cierto? Están todos los otros aislamientos y además hay algunas medidas que tomamos simplemente, ¿cierto? Si no está con el otro cuadro clínico, pero el paciente es inmunocomprometido. Entonces, ¿qué precauciones debemos utilizar? En la habitación, ¿cierto? Ojalá situación aparte del resto del hospital, ¿cierto? Individual. El baño privado y doble puerta y también que los grifos sean automáticos. Ojo que esto sería lo ideal, ¿cierto?
El lavado de manos, obviamente, cada vez que hacemos colocación de catéteres y sondas, debe ser un lavado de manos quirúrgico, a diferencia de nuestros otros pacientes, que es lavado de manos clínico. Y se debe realizar con un antiséptico que es con clorexidina por al menos 20 segundos, a diferencia del jabón común, ¿ya? Y con respecto a la indumentaria, requieren bata, mascarilla, calzas, ¿cierto? Que es como un traje como de pabellón, y guantes estériles en inmunosupresión extrema. Hay algunas patologías, ¿cierto? Tratamientos post-cáncer, en el caso de VIH, que pueden requerir estas medidas.